Buenos días, pues ya vamos a empezar. Mi nombre es Victoria Félix Miramontes, soy residente de segundo año de geriatría y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en geriatría que es el aislamiento social y soledad. ¿Son acaso los nuevos gigantes de la geriatría? Primero le quiero dar las gracias a mis asesores, el doctor Rodrigo González, médico geriatra externo, y a la doctora Carmen Hernández, residente de cuarto año de geriatría. Y bueno, nada más para mencionar, si bien es un tema muy importante en geriatría, también lo es para todas las especialidades de medicina interna y creo que es un factor muy importante de determinar en cualquier área, ¿no? Y pues bueno, por cuestiones de tiempo, podemos hacer las preguntas al final. Bueno, como contenido de la presentación, vamos a ver un poco de introducción, qué es el aislamiento social y la soledad, cómo ha impactado en el contexto moderno. Ya diferenciando en el segundo término, diferenciando un poco sobre aislamiento social, perdón, versus soledad, los tipos de interacciones, ya sea cara a cara y no cara a cara y cómo afectan estas. También cómo va a afectar el aislamiento social y la soledad, tanto en la fragilidad, demencia, complicaciones cardiovasculares y cómo podemos detectarla con escalas validadas, así como también un poco del abordaje y la prevención. Bueno, estas son unas siglas de los términos principales que vamos a estar viendo a lo largo de la presentación. Y bueno, empezando un poco por la introducción, se sabe que en México la población mayor a 53 años es de aproximadamente 25.9 millones de personas, esto por ENACEM de cifras de 2021. Sin embargo, se espera que esta población, especialmente los mayores a 75 años, se va a duplicar en los próximos 20 años. Aquí también es muy importante tomar en cuenta los factores sociales, ya que se ha visto que tienen efectos considerables en la mortalidad y en muchos aspectos de la salud de los adultos mayores. Y actualmente se ha considerado que el aislamiento social y soledad son un constructo social relativamente nuevo. Sin embargo, se sabe que su aparición original de la palabra soledad primeramente se vio más o menos en el siglo XIX, en el año 1800, y sin embargo su significado es muy diferente al que se tiene en el contexto actual. Durante los dos últimos siglos hasta la actualidad ha habido una evolución social, a lo que la soledad y el aislamiento social significan en el contexto moderno. Y bueno, cada vez ha ido recibiendo más atención desde múltiples perspectivas. Se dice que hay un aumento estimado de soledad. Esto fue principalmente durante la pandemia, que oscila del 33 al 67%, y esta es dependiendo de la edad o el género. Esto según un estudio longitudinal canadiense. Y se ha visto que hasta el 58% de los adultos mayores ha experimentado algún grado de soledad y hasta el 41% está en riesgo de aislamiento social. Esto según una encuesta canadiense del 2023. Y se considera que actualmente el aislamiento social y la soledad son la nueva pandemia del siglo XXI. Esto es por su gran impacto negativo en la salud y en la calidad de vida. También se dice que la soledad se podría considerar el nuevo tabaquismo. Esto es, ya que es comparable con factores de riesgos establecidos, como por ejemplo el alcoholismo, la obesidad y la fragilidad. Y cada vez hay más evidencia del papel tan importante que los profesionales de la salud podrían desempeñar en abordar este problema. Y bueno, aquí me gustaría enseñarles esta pintura, es del artista Edward Hopper. Es un pintor estadounidense que es célebre por sus retratos de soledad en la vida contemporánea estadounidense. Y bueno, este retrato es aproximadamente de 1920. Y bueno, aquí esta es una frase de una psicóloga estadounidense que se ha dedicado al estudio de la soledad, y en el 2018 escribió que la soledad moderna no se trata solo de estar físicamente apartado de otras personas. En cambio, es un estado emocional de sentirse separado de los demás sin necesariamente estarlo. Y bueno,
Ahora sí, hablando un poco más sobre qué es el aislamiento social y cuál es la diferencia entre aislamiento social y soledad. El aislamiento social se define por la OMS como una falta de contacto con familia, amigos u otras personas y principalmente es un individuo que va a estar separado de la comunidad. Aquí va a haber una ausencia significativa de contacto con otras personas y se van a mantener solamente contactos infrecuentes o superficiales. Se pueden dividir en dos grandes dimensiones, que es la cuantitativa y la cualitativa. En la cuantitativa, pues solamente influye el número de conexiones sociales que se tiene, y en la cualitativa es la naturaleza de las conexiones sociales y el nivel de cercanía que va a haber. Aquí, por ejemplo, va a haber una falta de conexiones y relaciones significativas. Y la soledad, en cambio, es el sentimiento de aislamiento independientemente del tamaño de la red social. Va a estar caracterizado principalmente por un sentimiento de vacío y rechazo. Este va a ser subjetivo, es decir, puede o no haber un rechazo de la soledad en el paciente. Y es una experiencia negativa del desequilibrio entre las relaciones existentes y el número y calidad de las relaciones deseadas. Y bueno, esta es una gráfica de la prevalencia del aislamiento social. Este es un estudio nacional de tendencias en salud y envejecimiento en Canadá. Y aquí se puede ver cómo en los últimos 9 años la soledad había estado variando de un 25 a un 20%. Sin embargo, podemos ver cómo aumentó significativamente después del 2019 en el 2020 y se atribuye que esto fue posterior a la pandemia. Subió hasta en un 31%. Y es muy importante conocer los factores de riesgo, tanto para aislamiento social, soledad, así como para la vulnerabilidad social. Influyen principalmente tres grandes grupos que son los factores sociodemográficos, los factores sociales y los factores médicos. En los sociodemográficos el número uno es edad avanzada, entonces todos los adultos mayores ya se encuentran en factor de riesgo. También el sexo femenino, bajos ingresos económicos, vivieron en un asilo de ancianos, áreas rurales aisladas, así como también vivir en un área urbana de un bajo estrato social. También hay factores sociales como vivir solo, lejos de familia, no tener métodos de transporte, tener pocos amigos o familia, que tener un cuidador principal de edad avanzada, así como también un cambio de vida importante, por ejemplo, cambios de residencia, disminución de la red social, viudez, pérdida de licencia de conducir, etcétera. Y también va a haber factores médicos, como por ejemplo, pues las comorbilidades que ya conocemos, también pérdida de la visión, audición, y si el paciente presenta un deterioro cognitivo, un deterioro funcional o fragilidad ya conocida. Este es un esquema de un camino hipotético hacia la soledad. Indica la influencia de la identidad cultural, las normas culturales, así como las relaciones sociales que va a tener el paciente. Aquí algo muy importante es el papel en la sociedad que tiene el individuo. Hay un estatus adscrito, que es decir, el papel que te da la sociedad, dependiendo de dónde naces, tus ingresos económicos, que es muy difícil de cambiar. También las normas culturales, si estás de acuerdo o no en las normas en las de la cultura que te encuentras. Y muy importante, las relaciones sociales, si son las deseadas, las que tiene el individuo. Y aquí va a haber una evaluación individual. Y bueno, se dice que todo esto contribuye a la soledad. Aquí solamente les puse algunos ejemplos de que hay diversa literatura donde ya cada vez se ve asociado a que una escasa red social, no tanto vivir solo, está, pues cada vez se ven más efectos adversos y también como ya cada vez se hace más distinción entre aislamiento social y soledad. Y bueno, a nivel mundial, prácticamente ya hay mucha investigación, se está abordando bastante. Aquí, este es un diagrama, un mapa donde se estudian en 52 países las diversas políticas que se han hecho, incluyendo factores económicos, sociales, sociodemográficos. Y se puede ver, por ejemplo, cómo en Italia ya tienen planes de acción o estrategias para combatir aislamiento social y soledad. También por ejemplo, aquí en, en Estados Unidos cada vez hay más estudios financiados por el gobierno y también en Canadá cada vez se toman más datos de la prevalencia de soledad y aislamiento.
Y bueno, aquí esta es una tabla de los diversos documentos políticos, estrategias políticas por país. Aquí se ponen los títulos y las siglas y principalmente es cómo engloban factores geográficos, sociales, de salud, económicos y políticos. Y bueno, una vez viendo esto, ¿cómo estamos nosotros en México? Se ha visto que en adultos mayores mexicanos la asociación entre soledad y aislamiento social se ha correlacionado con un aumento en la mortalidad. Esto fue mediante un estudio retrospectivo observacional, se llevó a cabo del 2015 al 2018 y en México se estima que la prevalencia de soledad es de 13.2 a 34.9% y de aislamiento social es de 34 a 43%. En este estudio era una muestra de 11.700 participantes y de él más de la mitad fueron mujeres, 58.2%, y 86.7% de los sujetos nunca había estado hospitalizado previamente. Aquí se vio que 42.3% presentaban soledad y hasta 53.34% se clasificaron en aislamiento social. Y bueno, una vez entendiendo esto, es muy importante nosotros identificar los diferentes tipos de interacciones que puede tener cada individuo. Las principales engloban en interacciones face to face, en non-face to face, es decir, cara a cara o no cara a cara. Face to face es la interacción clasificada persona a persona, ya sea que tienen que estar físicamente en el mismo lugar y se ha analizado el impacto que tiene la convivencia social en personas que viven solas. Y bueno, es importante destacar que pues en muchas ocasiones estas interacciones van a estar altamente restringidas. Hay evidencia que sugiere que el aislamiento social, ya sea cara a cara o no cara a cara, está asociado con un aumento en el riesgo de mortalidad. Aquí este esquema nos muestra cómo el tipo de interacción va a ir influyendo en la distancia social que va a tener el individuo. Y el principal tipo de interacción que pueden tener es el contacto cara a cara con cohabitantes, es decir, el cuidador o el miembro de la familia que habiten con ellos. Posteriormente es un contacto cara a cara con no cohabitantes, por ejemplo, amigos o familiares. Ya después el contacto no presencial, ya sea por llamadas, videos, etcétera. Están las organizaciones, clubs, actividades que realiza el paciente con gente que no es cercana a ellos. Y pues también está ya el último nivel, que es cuando no tienen ningún contacto. Y pues básicamente aquí nos describe cómo fue que fueron clasificando el tipo de contacto y aquí es importante nada más destacar que las preguntas se hicieron una vez al mes, es decir, si tenían contacto con cohabitantes, amigos, familia, una vez al mes y en base a las respuestas es que se dio el puntaje de 0 al 7, 7 siendo el valor más alto para indicarnos aislamiento social. Y bueno, ¿cómo influye la tecnología actualmente en el contexto moderno en el aislamiento social y soledad? La tecnología se clasifica una interacción non-face-to-face, no cara a cara, y pues engloba tanto llamadas telefónicas, WhatsApp, videollamadas, email, Facebook, y así como también solamente mandarle fotos y videos. Y en estudios sistemáticos prospectivos se ha visto el impacto que tiene y principalmente se asocia a que disminuye la soledad, crea una sensación de conexión social, una sensación de satisfacción, así como también se percibe por el paciente un aumento de la red social y también aumenta la percepción de apoyo social. Aquí es bien importante destacar el entrenamiento que le debemos de dar al paciente para que pueda usar el teléfono, el celular, pueda hacer videollamadas, pero también se asocia a que tiene que tener a quien contactar, es decir, puede tener un celular, pero puede no tener un amigo o un familiar a quien llamar. Y bueno, una vez entendiendo esto, es muy importante entender también los diferentes efectos que va a tener en las comorbilidades. Vamos a empezar con fragilidad. Y bueno, solamente para recordar que la fragilidad es el declive en la capacidad de reserva de múltiples sistemas fisiológicos y es acompañada por una mayor vulnerabilidad a los factores estresantes. Aquí podemos ver cómo la fragilidad se va a manifestar de forma física, como ya sabemos en diferentes áreas, y también cómo van a haber distintos estresores que van a llevar a la vulnerabilidad y a la discapacidad del paciente, mayores hospitalizaciones y a una mayor mortalidad. Y esto
Se ilustra para destacar que los estresores pues van a ser menor tolerados para los pacientes frágiles, pero es importante destacar que el aislamiento social y la soledad son un estresor muy importante. Entonces aquí vemos cómo va a influir tanto en un paciente que es robusto hasta en un paciente frágil y cómo esto pues va a impactar en la independencia o la dependencia funcional que va a tener el paciente. Esto va a conllevar un alto riesgo de resultados clínicos adversos. Y bueno, se ha visto que en adultos mayores con fragilidad van a tener una menor red social y una tasa más alta de soledad. Se, se dice que la vulnerabilidad social debe de ser considerada en la atención de todo adulto mayor y se deben de diseñar intervenciones de fragilidad. Esto es para prevenir directamente en la mortalidad. Aquí se ve en una gráfica de Kaplan-Meier cómo podemos ver la fragilidad, la esperanza de la probabilidad de supervivencia en un paciente sin fragilidad ni soledad. Y podemos ir viendo cómo van evaluando los distintos factores. Por ejemplo, un paciente los individuos que solamente tuvieron soledad, posteriormente los individuos que solamente son frágiles, y aquí se suman los individuos que tienen fragilidad, pero que también cursaban con soledad, y vemos la esperanza de supervivencia. Estudiaron también la fragilidad ahora con aislamiento social y vemos también cómo disminuye significativamente la probabilidad de supervivencia. Esta es ya en un paciente frágil y con aislamiento social. Esto es importante ya que al buscar la presencia de fragilidad ya sea con aislamiento social o con soledad, podríamos identificar a un grupo altamente vulnerable que sea vulnerable a efectos adversos, principalmente en la mortalidad. Esta mortalidad va a ser multicausal. Y bueno, la fragilidad social es definida como la ausencia de recursos sociales, actividades sociales y habilidades de autogestión que son importantes para satisfacer las necesidades básicas sociales. Aquí se menciona que la combinación de fragilidad física y fragilidad social tiene el mayor valor predictivo para desarrollar una discapacidad. Y la definición operativa de fragilidad social utiliza preguntas simples que tienen un fuerte impacto en la evaluación del riesgo de discapacidad. Este es un ejemplo de las preguntas que se utilizan. Aquí utilizaron el acrónimo HEALTH, que es Health, Participation, Loneliness, Financial and Tough. Y solamente me gustó destacarlo, ya que en estos 5 elementos que se miden, la soledad y el aislamiento social son 2 de ellos. Entonces son grandes determinantes de la fragilidad social. Aquí podemos ver más gráficas, igual, donde se ve que cómo va a influir en la supervivencia de distintos factores. Aquí hablan tanto de fragilidad social como de una poca participación social. Cuando los pacientes se sienten poco útiles, cuando tienen problemas económicos, cómo va disminuyendo la supervivencia significativamente. Y bueno, aquí se ve cuando tienen menos plática, que esto también puede ir englobado en aislamiento social, y también miden la soledad. Entonces, pues para destacar cómo esto también influye en la supervivencia a corto y a mediano plazo. Y bueno, ya entendiendo un poco sobre el impacto que tiene la fragilidad, también es importante destacar que va a tener efectos a nivel del sistema nervioso central, principalmente en demencia y efectos cerebrovasculares. La soledad y el aislamiento social contribuyen al deterioro cognitivo y a la demencia. Se ha visto que los sentimientos de soledad tienen una gran influencia en el deterioro funcional, en la depresión y en la mortalidad. El aislamiento social va a incrementar la reactividad al estrés, la cual se asocia con una activación prolongada del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, así como también al sistema simpático adrenal. Va a haber una mayor privación de sueño, va a haber una desregulación del sistema inmunológico y van a haber niveles elevados de estrés oxidativo, y también va a haber una sobreexpresión de genes proinflamatorios. Esto se traduce principalmente en que va a haber una inflamación crónica. Y también se ha visto que en pacientes que tienen soledad, incluso en pacientes sanos, hay un aumento en los depósitos de carga amiloide. También hay un aumento en la relación en portadores del alelo ApoE4, y aquí se ve que altera mecanismos relacionados con el amiloide que van a estar involucrados en la patogénesis de la demencia. Se ha visto también que se debe catalogar a la soledad como un factor independiente, incluso en los pacientes que tienen depresión. Ya es bien conocido el impacto que la depresión tiene en la demencia, en el deterioro cognitivo, pero se tienen que ver como 2 factores separados.
La soledad es un factor de riesgo independiente para el deterioro cognitivo y la demencia, incluso tras controlar el efecto de depresión en los pacientes. La demencia y soledad se ha visto que tiene, aquí en este estudio, se vio que la soledad incrementa el riesgo a 10 años del desarrollo de demencia, tanto en deterioro cognitivo leve como también en enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas. También aquí en un estudio que se preguntó a los pacientes o se evaluó si habían tenido soledad mayor a 3 días en la semana y se les dio un seguimiento por 10 años. Aquí obtuvieron como resultado que la soledad triplicó el riesgo de demencia en adultos menores a 80 años que no eran portadores del alelo APOE4. Principalmente se vieron tres grandes resultados, que fue una función ejecutiva más deficiente. Esto principalmente impactó en la atención, en el juicio, la organización, la planificación y la toma de decisiones. También se evidenció que había una disminución en el volumen cerebral total, esto mediante seguimiento por resonancia magnética, y también hubo un aumento de volumen de hiperintensidades en la materia blanca que se puede traducir como una mayor extensión de lesiones cerebrovasculares de pequeño vaso. Y bueno, sentirse solo es equiparable a menos posibilidades de experimentar estimulación cognitiva y ambiental, y esto es derivada de la poca participación social. Esto resulta en una menor reserva cognitiva que conlleva una función cognitiva deficiente. Se ha visto que están principalmente tres dominios específicos afectados en el deterioro cognitivo global asociado a aislamiento social, y es la velocidad de pensamiento, de procesamiento, el recuerdo inmediato y el recuerdo diferido. Y bueno, en este estudio también que se le llevó el seguimiento a los pacientes por 10 años, se ve como la tasa acumulativa de demencia a los 10 años va aumentando según la presencia de soledad, que es esta de aquí que podemos ver en amarillo. Y bueno, también un mayor nivel de soledad está asociado con una pobre función cognitiva basal, y un aumento en la soledad va a contribuir a un empeoramiento en la memoria y en la fluidez verbal. Aquí también es importante destacar que los factores van a estar entrelazados, es decir, la memoria basal inicial y la tasa de declive va a estar asociado con un aumento en la soledad con el tiempo. Es un ciclo vicioso entre mayor declive, mayor aumento de soledad. Y bueno, para individuos menores de 80 años que no tienen factor de riesgo genéticos inherentes, la soledad y los determinantes psicosociales pueden influir más que los factores de riesgo tradicionales ya conocidos médicos. Aquí esto es muy importante ya que nos ayuda a la estratificación del riesgo de demencia, y le da mayor relevancia a la evaluación básica de soledad, y también nos orienta a que hay una gran posibilidad de subestimar el riesgo de demencia en jóvenes y personas mayores que van a estar solitarios y que no tienen factores de riesgo genéticos conocidos. Y bueno, también se ha visto el impacto que tiene en el riesgo cardiovascular. Hablando un poco de esto, la AJA en el 2022 publicó los efectos cardiovasculares de soledad y aislamiento social, específicamente en los adultos mayores, y determina que aproximadamente un 25% de los adultos mayores a 65 años van a estar socialmente aislados. Definen el aislamiento social y la soledad como un factor estresante, y determinan el impacto que tiene en el riesgo cardiovascular y de eventos cerebrovasculares, así como el pronóstico que tiene posterior. Aquí se llevaron 4 décadas de investigación donde se muestra que el aislamiento social está asociado a un mayor riesgo de muerte prematura. Esta va a ser multicausal. Y bueno, específicamente se ve que la soledad va a estar asociada de manera independiente con un mayor riesgo de aparición de enfermedad coronaria, así como también de eventos celulares. Y es importante que el riesgo no fue mediado por los factores de riesgo tradicionales biológicos ya conocidos para la enfermedad cardiovascular. También se vio que el aislamiento social está asociado con enfermedad coronaria fatal e infarto al miocardio no fatal. Y aquí es importante porque esto fue tras realizar un ajuste de los factores de riesgo médicos ya conocidos y también los síntomas depresivos que podrían presentar ciertos pacientes.
se vio que está asociado a una mayor mortalidad cardiovascular tras ajuste de los factores de riesgo. Y bueno, ¿cuál es el pronóstico de los pacientes ya que tienen una enfermedad cardiovascular existente? Se hizo un análisis sobre el efecto pronóstico de aislamiento social y soledad posterior a pacientes que habían sufrido un infarto y se vio que en pacientes con enfermedad coronaria existente, el aislamiento social está asociado con un aumento de 2 a 3 veces en la morbilidad y mortalidad durante hasta 6 años. Y esto fue independientemente de los factores de riesgo cardíacos. El aislamiento social se asocia con un aumento del riesgo de mortalidad, incluso tras de realizar ajustes para la soledad. Es decir, incluso los pacientes que no tienen soledad pero están socialmente aislados ya presentan un aumento de riesgo de mortalidad. Y pues tener una menor red social está asociado con un mayor evento de enfermedades cardiovasculares recurrentes. ¿Y qué se ha visto de la insuficiencia cardíaca y el aislamiento social? La AJA propone que hay datos limitados, pero que respaldan una asociación causal entre el aislamiento social y la insuficiencia cardíaca incidente. El aislamiento social incrementa el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca en individuos libres de enfermedad cardiovascular hasta en un 21%. Esto es también después de ajustar los factores de riesgo tradicionales cardiovasculares. Y hay indicadores pronósticos en pacientes con insuficiencia cardíaca que se ha demostrado que el aislamiento social, vivir solo y las redes sociales subóptimas van a aumentar el riesgo de reingresos hospitalarios relacionados con insuficiencia cardíaca. Y hablando también un poco de enfermedad cerebrovascular, esto también fue por la AJA, se vio que hay un aumento del riesgo de enfermedad cerebrovascular incidente hasta en un 32% de los casos, y esto es asociado igual con aislamiento social y soledad. Y también se asocia con un mayor riesgo de BC recurrente y también con un aumento de la mortalidad. Hubo un aumento hasta el 40% en el riesgo de BC, infarto al miocardio, así como también de mortalidad, relacionados directamente con el aislamiento social y la soledad. Aquí se vio que la interacción social tiene un rol importante en la recuperación posterior al incidente cerebrovascular, es decir, a la recuperación que va a llevar el paciente posteriormente. Y bueno, se ha estudiado un poco los factores fisiológicos asociados al riesgo cardiovascular de estos dos, del aislamiento social y soledad, y se vio que la soledad está asociada con un aumento en la interleucina 6. El aislamiento social está asociado con un aumento en la PCR y el fibrinógeno, así como también una pobre calidad del sueño. Y también se vio que hay mayor carga alostática, que recordando es la suma acumulativa del estrés crónico y los eventos estresores. Esto, ¿cómo se manifiesta? Con un aumento de los marcadores inflamatorios, y se ha visto que hay una relación inversamente proporcional entre la conexión social y la carga alostática, es decir, a mayores conexiones que tengan los pacientes, menor carga alostática van a tener y menor inflamación crónica. También destacan que el estado civil, que es un gran indicador de aislamiento social, está asociado con un aumento en las puntuaciones de calcio en arterias coronarias. Y bueno, aquí la ACA nos resume un poco sobre cuáles son los principales mediadores en aislamiento social y soledad, y los resumen los fisiológicos, que son los que se mencionaron previamente. También están los psicológicos y los conductuales. Se ve que los pacientes que tienen aislamiento social y soledad van a tener en mediadores conductuales una menor calidad en su dieta, son más propensos a no realizan actividad física, consumen más alcohol y tienen menos adherencia farmacológica. Todo esto va a tener como resultados grandes efectos cardiovasculares, así como cerebrales. A nivel cardiovascular, lo que ya se mencionó previamente es que va a haber una mayor enfermedad coronaria incidente, va a haber una mayor mortalidad cardiovascular incidente, va a haber una mayor morbilidad y mortalidad en enfermedades cardiovasculares que ya son prevalentes. También va a haber una mayor incidencia y riesgo de reingresos hospitalarios en insuficiencia cardíaca. A nivel cerebral también hay mayor incidencia de EBCs
mayor riesgo de veces recurrentes, mayor riesgo de demencia y de presentar deterioro cognitivo. Y bueno, una vez entendiendo esto, el gran impacto que tienen tanto el aislamiento social como la soledad, es importante saber cómo podemos detectarla oportunamente y con escalas validadas. Aquí se muestran las escalas para detección de aislamiento social y soledad. Estas son las validadas y utilizadas en Canadá. Está la escala de soledad de John Giervelt, está la escala de soledad UCLA, también está la escala de soledad del Reino Unido. Incluso hay una escala de soledad de un solo ítem, de un solo elemento, perdón. Está la escala de soledad CARE, Leuven para aislamiento social y una escala de Structural Social Isolation Scale también que es para aislamiento social. Estas son las principalmente, las que más son utilizadas en Canadá. Y bueno, eso es en Canadá. ¿Cuáles son las escalas que tenemos validadas aquí en México? Principalmente solamente, bueno, solamente en la literatura se encontraron dos para esta exposición, que fue la escala de soledad de John Giervelt. Y esta es desarrollada para evaluar la severidad de los sentimientos de soledad. Aquí describen que la soledad es un proceso donde se ve influenciado tanto por características del individuo como también de la red social que él tiene y también cómo van a influir elementos culturales, sociales y la sensación de éxito o de realización en la vida que puede tener el individuo. Y la confiabilidad y validez ha sido evaluada en varios países, China, España, Israel, Canadá. Sin embargo, pues muy importante que es de los pocos países en los que está incluido México. Aquí describen en este artículo cómo hay una alta prevalencia de soledad en México y una falta de escalas validadas. Aquí se analizó la escala de soledad de John Giervelt de 11 elementos. Es importante porque hay una de 6 que está validada en Canadá, que es mucho más fácil de realizar. Y aquí se evalúan elementos tanto positivos como negativos y se diferencian en dos grandes dominios, que es la soledad social y soledad emocional. Aquí se muestran pues, las preguntas que se utilizan para la escala y aquí solo me gusta destacar que pues aquí están las preguntas, perdón, que están en positivo y las preguntas que están en negativo. Y también se dividen en soledad emocional y en soledad social. Las de soledad social las ponen en positivo y las de soledad emocional las ponen en negativo. Esta no está, esta es como neutra, no tiene un predominio de si es social o emocional. Y bueno, estas son las posibles respuestas que puede darnos el paciente. Y para la puntuación, pues también se diferencia tanto si es soledad emocional o soledad social. Y el resultado positivo en soledad emocional, que es las preguntas que estaban formuladas en negativo, nos van a dar un punto. Es decir, las preguntas en negativo, si responden positivos, un punto, ya sea las opciones es algo de tiempo, a menudo o todo el tiempo, y en soledad social, los resultados negativos nos van a dar un punto, nada del tiempo o raramente. Y aquí pues destaca que pueden dividir la soledad en severidad, sin soledad, soledad moderada, soledad severa y soledad muy severa, siendo 11 puntos. Y bueno, pues si pensamos que pues es una escala larga y un poco difícil de realizar el puntaje, también en México está validada la escala de 3 elementos para soledad. Esta es fácil de aplicar, incluso se puede aplicar rápido en consulta o en hospitalización. Y solamente son 3 preguntas. ¿Con qué frecuencia sientes que te falta compañía? ¿Con qué frecuencia te sientes excluido? ¿Y con qué frecuencia te sientes aislado de los demás? Y las posibles respuestas también son muy fáciles, con una puntuación fácil. Es rara vez, algo del tiempo o a menudo. Y la puntuación positiva para soledad es de 6 a 9 puntos. Cabe destacar que en México aún no tenemos escalas validadas para aislamiento social, solamente tenemos las que están aprobadas internacionalmente. Incluso en artículos como la AJA destacan la necesidad de más investigación al respecto. Y bueno, una vez conociendo un poco de las escalas que podemos utilizar, ahorita también les voy a compartir un QR por si quieren tenerlo en su celular, también para conocer un poco de aislamiento social.
Es bien importante para nosotros ver qué intervenciones y cómo podemos prevenir en esto. Y bueno, por el alto impacto en la salud que se ha visto que se tiene, ha habido un crecimiento en el interés público y político a nivel mundial en soledad y aislamiento social y se han hecho varias políticas para intervención y prevención. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el Reino Unido ahí está la campaña para prevenir o terminar con la soledad. En Australia está The Australian Coalition to End Loneliness y en Irlanda está Alone Have a Laugh for Loneliness. Y pues bueno, Canadá no se puede quedar atrás. Canadá es de los grandes pioneros en el estudio de aislamiento social y soledad. Y este año, en el 2024, publicó las guías canadienses para aislamiento social y soledad en adultos mayores. Esto es importante porque son las primeras guías internacionales en su tipo. Y bueno, ¿qué nos dicen? ¿Qué recomendaciones nos dan estas guías? Primero, nos recomiendan, pues lo más importante es conocer los factores de riesgo para poder identificar a los adultos que están en riesgo y anticipar cualquier posible cambio en sus circunstancias de vida que puedan ponerlos en riesgo. También nos hablan de la importancia de educación y entrenamiento y que debe de formar parte del currículum de todo personal de salud. Esto debe de incluir educación en la prevención, en conocer los factores de riesgo, en el tamizaje, en la evaluación y también las intervenciones que debemos de hacer. También aquí se describe al personal de salud como agentes de cambio, es decir, tenemos que utilizar nuestro rol para informar y educar al público sobre el gran impacto que tiene que tiene el aislamiento social y la soledad en una mala salud cognitiva y física, como ya vimos. Debemos también de hacer un tamizaje dirigido para todos los adultos mayores que identifiquemos que están en riesgo. También utilizar herramientas de tamizaje validadas que estén basadas en evidencia, como las que ya se mencionaron anteriormente, que ahorita se las voy a compartir. Y es bien importante evaluar la gravedad y utilizar un seguimiento rutinario, porque puede ir en aumento o tenemos que ver cómo va progresando y también determinar si lo que les hemos recomendado de las intervenciones que hemos hecho han sido efectivas. Debe de estar en el expediente médico. Se dice que al identificar aislamiento social y soledad debe documentarse en el expediente médico como cualquier otra condición médica y se debe considerar signos vitales psicosociales por el gran impacto que tienen. Es decir, no se nos puede pasar ponerlo en el expediente médico. También habla de la importancia de la evaluación clínica. Se debe identificar cualquier condición de salud subyacente que pueda ser un factor contribuyente a la soledad y al aislamiento y identificar otras causas y es muy importante darle un enfoque biopsicosocial al abordaje. ¿Y en qué consiste esta evaluación clínica? Pues bueno, tiene principales componentes claves, que es una adecuada historia médica, es importante hacer una historia social, conocer de la salud mental del paciente, de la cognición que tiene, si tiene o no consumo de sustancias, cuál es su entorno social y financiero, si ha tenido eventos recientes de vida, esto es muy importante, cualquier cambio puede influir, los factores en el estilo de vida y es muy importante también evaluar si tienen una percepción y una motivación al cambio, que es donde nosotros podemos incluir un poco más. Y también hablan de la intervención, tenemos que tener un enfoque general. Primero nos tenemos que asegurar que tenga un tratamiento y abordaje para cualquier condición médica subyacente. Tenemos que tener un enfoque individualizado con toma de decisiones compartidas. Hay que identificar cuáles son los intereses, recursos y ambientes individuales de cada paciente y pues conocer la diversidad. Hay que incorporar las culturas y las vivencias que ha tenido cada individuo. Hablan de la prescripción social. Es bien importante, perdón, conectar a los pacientes con programas, organizaciones o recursos comunitarios que conozcamos que les puedan ayudar. Y es bien importante también empezar con una atención escalonada, es decir, empezar con intervenciones al principio menos intensivas. Y pues bueno, aquí es una gran área de oportunidad en México porque en Canadá hay bastantes organizaciones y bastantes programas para los adultos mayores y en México todavía no contamos con con tantos programas o organizaciones.
Promover la actividad física en grupo o individual, que tengan un estilo de vida activo, una terapia psicológica, terapia cognitivo-conductual, de reminiscencia, reducción de estrés. Y bueno, también destaca la terapia asistida por animales. Se ha estudiado el impacto que tiene la compañía de perros o gatos y alivia bastante el factor de la soledad y actúa como un mecanismo de afrontamiento. Incentivar a los pacientes a que tengan mascotas podría ayudar. También incentivarlos a que tengan actividades recreativas, como por ejemplo que aprendan nuevas habilidades y se entreguen a una comunidad local. Es bien importante enriquecer los tiempos de ocio que pueden tener los individuos. Y bueno, hay muchas actividades recreativas que se pueden hacer. La tecnología, como vimos, el gran impacto que puede tener la tecnología y lo podemos utilizar a nuestro favor. Sin embargo, es bien importante comprender el acceso que tenga el paciente, así como también el uso, la capacidad de uso de la tecnología y tener en cuenta pues las limitaciones financieras o de alfabetización que puede tener el paciente. También la terapia farmacológica, esto es bien importante, que no podemos utilizar agentes farmacológicos como un tratamiento para el aislamiento social y la soledad. Este, aquí recalcan bastante, pues, no utilizar fármacos, los medicamentos solamente, pues, están indicados si hay un trastorno mental o enfermedad física subyacente ya de base. Y bueno, también, bueno, esas son las principales recomendaciones de las guías canadienses, ¿no? Son 15 principales recomendaciones. Ahora, ¿cómo podemos prevenirlo, estos factores en un paciente hospitalizado? Aquí cada vez se destaca más el rol de enfermería en la hospitalización, que nos pueden ayudar a crear nuevas iniciativas. Hay que entender cuáles son las motivaciones del paciente hospitalizado, así como nos podemos involucrar en la consulta también en hospitalización. Y hay que permitir y propiciar al paciente expresarse, crear registros médicos de cambio de ánimo en el paciente. En el paciente, esto pues apoyados por la enfermería, nos puede ayudar a identificar cuándo comienza a deteriorarse y cuándo comienza a sentir soledad. Y también nos hablan de cómo prevenirlo un poco en los pacientes hospitalizados. Generalmente nos invitan a introducir a los pacientes cercanos vecinos entre ellos y hay que identificar qué temas pueden tener en común para que se propicie la plática. Incluso se habla de que hay seguimientos donde hay amistades a largo plazo y hay que incentivar al paciente a narrar la experiencia de su proceso de enfermedad. Esto puede ayudar como un mecanismo de afrontamiento. Y bueno, este es un esquema de cómo la prevención nos puede ayudar. En la tabla A, en la gráfica A, perdón, podemos ver cómo actualmente estamos, que nos estamos dirigiendo solamente a los casos extremos y dejamos descubiertos a los pacientes que están en riesgo moderado y en riesgo bajo. Y nos invitan a que cambiemos la distribución de la gráfica, es decir, hay que dirigirnos a los pacientes que están en riesgo moderado e incluso en riesgo bajo para crear la protección en los pacientes y cambiar la distribución de la gráfica. Y bueno, ya para finalizar, aquí podemos ver otro retrato del pintor Edward Hopper. Si bien él solamente pintaba de soledad, este es su único retrato que muestra un poco de esperanza, se llama Faro de dos luces y va en contexto de nuestras conclusiones. Se ha visto que el aislamiento social y la soledad podrían ser los nuevos gigantes de la geriatría, esto descrito por autores canadienses. La educación de los profesionales de la salud sobre el impacto que tiene el aislamiento social y la soledad de los adultos mayores es primordial. Los profesionales de la salud están posicionados para identificar a los pacientes con soledad o aislamiento social y es importante que podrían ser el único punto de contacto social para muchos pacientes. Por eso la importancia de identificarlo. El tamizaje es bien importante en los pacientes que tienen factores de riesgo. Y las guías canadienses internacionales para el aislamiento social y soledad en los adultos mayores de este año son las primeras en su tipo. Se recomienda una evaluación periódica, darle seguimiento y tenerlo registrado en el expediente clínico.
Las intervenciones que fomentan la participación comunitaria y el mantenimiento de relaciones sociales representan una estrategia no solo para reducir el impacto de aislamiento social y la soledad, sino también para satisfacer el sentimiento de tener una vida significativa. Y pues bueno, ya al fin, para concluir, me gusta compartir esta foto. Este es con permiso del paciente. Aquí en la hospitalización en mayo pudimos ver a un paciente que tuvo una larga estancia intrahospitalaria y podíamos ver cómo poco a poco iba decayendo. Y esto es principalmente porque se sentía solo. Actualmente el paciente ya se dio de alta y está en casa con su familia. Pero es bien importante como conclusión no olvidar que los profesionales de la salud somos los principales agentes de cambio actualmente. Y bueno, muchas gracias. Este sería todo. Este es un QRS donde pueden descargar, si gustan, escalas de detección, son las que están validadas actualmente en Canadá. Y no sé si hay alguna pregunta o comentario. Hola, soy la doctora Caro. Muchas felicidades. Me encantó tu presentación y tu selección de tema, porque efectivamente es algo que aunque sabemos que es importante, usualmente no dimensionamos lo importante que es. Mi pregunta, en muchas cosas, como médicos, estamos acostumbrados a que nos den algún dato concreto, ejemplo, 30 minutos de ejercicio aeróbico 5 veces por semana o dormir 7 a 9 horas por noche. ¿Hay alguna recomendación concreta que pudiéramos darle a los cuidadores o a los familiares de un adulto mayor? Porque a veces la única vez en que los ven es cuando los llevan a la consulta o cuando los hospitalizan. Entonces, ¿hay algún tipo de recomendación concreta que podamos darles como un mínimo, por así decir? No, las guías no mencionaban como pautas específicas, tanto de tiempo como qué intervención era la mejor. Solamente nos especificaban más como cuando vayan los cuidadores, o sea, cuando sí vaya el paciente acompañado, sí es bien importante que ellos entiendan el impacto que va a tener el aislamiento social y la soledad y como ponerles opciones de qué pueden hacer. Por ejemplo, no sé, invitarlos si conocemos alguna actividad en la comunidad local a la que pueden ir o si sabemos de algún tipo de ejercicio que pueden hacer, como ponerles las diferentes posibilidades que pueden tener y que en base a lo que se les facilite más, que el paciente escoja, pero que escoja algo y como que tener un plan para el seguimiento y ver si tuvo alguna mejoría, mejoría, perdón, y si se pudo llevar a cabo, ¿no? Pero como tal, todavía no hay algo especificado de tiempo, de qué ejercicio es mejor que otro y todo eso. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hola, buenos días. Buenos días. Pues igual, muchas felicidades. Es un tema interesante. Temas que se discuten poco entre incluso los médicos que fomentan el mismo problema que pues estamos queriendo resolver. Digo, entiendo que es un tema muy complejo porque el problema es que incluso la soledad y el aislamiento social se manejan dentro de un espectro, ¿no? Por lo mismo que manejaste, o sea, no es lo mismo el paciente que ve a sus familiares una vez por semana, al paciente que nada más ve a un cuidador no familiar, que al paciente que nada más los ve por FaceTime, que al paciente que ni los ve. Y luego se vuelve un círculo vicioso porque mientras más aislado esté, pues menos contacto tiene y menos probabilidad de exposición al sistema de salud, ¿no? Así es. La detección. Entonces, exacto, o sea, menos probabilidad de detección mientras más aislamiento tenga. Pero digo, tal vez haciendo la misma pregunta entonces que la doctora Caro, pero de una manera pues, diferente, pues más o menos lo mismo. O sea, intervenciones que tengan más impacto que otras, no hay alguna, incluso por niveles, diría yo, ¿no? Porque Eh, las intervenciones que puedes tener con alguien que va con un cuidador, que sabes que está presente todo el tiempo, no necesariamente serían las mismas intervenciones que recomendarías en alguien este, que,
pues te llega con un familiar o que te llega con alguien que vive con ellos. Este, uno. Y dos, no sé si las recomendaciones de las guías, o si lo explican ahí, son solamente recomendaciones basadas en experiencia o si están basadas en algún estudio. Por ejemplo, lo de las mascotas y ese tipo de cosas. No, sí, sí estaba, se habían hecho metaanálisis, incluso se habían llevado a cabo estudios en población canadiense. La verdad es que ahorita no recuerdo bien exactamente cuál fue la metodología, pero sí hablaban de nivel, que eran de nivel de evidencia alto. Sin embargo, sí no especifican como tal, por ejemplo, qué intervención es mejor que otra. Incluso las mismas guías que acaban de salir este año hablan de la gran área de oportunidad y de cómo hace falta muchísima más investigación al respecto. Entonces, si no especifican como tal qué intervención podremos nosotros como seleccionar que es mejor que otra, eh, pero sí como es dependiendo del individuo, o sea, del paciente, básicamente lo que se le facilite más en ese momento. Por ejemplo, si tiene acceso a algún, o si tiene acceso a, si tiene mayor, no sé, probabilidad que pueda ir a que tiene cerca, pero no hablan, la verdad es que no especifican cuál tiene mayor impacto que la otra. Ujú. Ok, pues bueno. Entonces, ideas millonarias para tesis de residentes de geriatría. Sí, de hecho es lo que comentaron en la sesión de geriatría, que es algo que se podría investigar y que es como para publicar de tesis también. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien tenga alguna otra duda o comentario. Bueno, si ya no hay más comentarios, creo que sería todo. Podríamos dar por terminada la sesión. Muchas gracias por conectarse y por participar. Gracias. Felicidades, gracias.